partir de ahí sí avanzar en trabajar con los estudiantes, estudiando estos casos, produciendo dibujos y maqueta, y progresivamente avanzar en desarrollar investigaciones específicas sobre cada uno de los casos, donde hoy vamos a compartir particularmente dos de ellas, que tienen que ver un poco con la producción de este equipo, que es un colectivo donde compartimos la coordinación con Gabriela Cárdenas, José Luis Caivano, Matías Benítez, Sebastián Barranco, y donde a lo largo del tiempo se han ido sumando muchos estudiantes que ahora ya algunos de ellos son arquitectos e investigadores, y como ven, desde hace 3 años particularmente venimos desarrollando líneas de trabajo y ampliando el equipo. Algo de esto es lo que vamos a tratar de presentar hoy, que vamos a empezar por estos dos trabajos: un trabajo concentrado sobre la investigación cromática sobre las casas de perímetro libre, y un segundo trabajo concentrado en el análisis de las ventanas en toda una serie de casos. El primer trabajo lo van a presentar Juana Gandino, Ludmila Parolli y Rocío Melman, el segundo Facundo García y Marina Kuhn. Ya hubo muchas introducciones, los dejo con ellos. Bien, buenísimo, buenas tardes. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, y en principio también agradecerles desde nuestro lado a la Fundación por el espacio, y a la cátedra también por acompañarnos dentro de la investigación. Nosotros, como comentaba un poco Roberto, vamos a hablar de colores. Trata del estudio del comportamiento y los criterios de uso del color en la obra doméstica del estudio de Clorindo Testa en relación al paisaje. Realizamos la investigación a partir de 6 casas de perímetro libre que se encuentran en paisajes suburbanos o en zonas suburbanas, y estas obras abarcan un poco un periodo del trabajo de Testa y del estudio entre el 84 y el 2011, caracterizado por el uso de terminaciones pintadas, estableciendo una identidad característica en cada una de las obras. Específicamente, las obras con las que comenzamos a trabajar fueron Casa Capotesta, Casa La Tumbona, Casa Verde. Ahí vamos. Casa Blanca, Casa Pontopori y Casa La Pedrera. En esta selección de imágenes y de croquis que fuimos buscando para relacionar estas obras, se nota muy bien el gesto que tuvieron desde el estudio y que tuvo Clorindo para mencionar esto que estábamos contando, ¿no? El color de las obras en relación al paisaje. Tanto es así que los nombres de algunas de las obras también tienen que ver con estos colores que son identitarios en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Casa Blanca o Casa Verde. A lo largo de la presentación vamos a ir contando un poco cuáles fueron los temas que fueron apareciendo en la investigación, no tanto de una manera lineal, sino quizás de una manera en que nos permita como relacionar estas obras con estos temas que vamos a ir contando, o que fuimos encontrando. Vamos. En esta próxima diapo, bueno, quisimos resaltar estos dos croquis de la Casa Capotesta y de la Casa Blanca, en donde encontramos como un puntapié para poder hablar de uno de los temas fundamentales que estuvimos como analizando, que fue este tema de la figura y el fondo, ¿no? De cómo en estas obras se puede observar cómo la casa, por ejemplo la Capotesta, pintada de color azul, se destaca sobre su fondo, sobre el paisaje de árboles verdes y amarillos, mientras que la Casa Blanca, también con esta relación figura-fondo, permite como destacarse de su paisaje. Siguiendo con esta relación del color que podíamos ver en los croquis anteriores de la figura y el fondo,
y el color en relación a justamente el paisaje, nos pareció también importante señalar lo que fuimos encontrando en la Tumbona y en la Verde, de dos conceptos que fueron también esenciales a lo largo de la investigación, como el contraste y el empaste. Como se puede observar, tanto en la Tumbona como en la Casa Verde, esta relación de empaste y contraste se puede ver muy claro, ¿no? En la Tumbona, con esto de querer contrastar en relación a su paisaje, y la Verde quizás de buscar ese empaste con el verde del suelo. Por un lado tenemos a la Tumbona, que con su rojo intenso se levanta de la arena, se eleva y deja la línea de horizonte flotando y marcando esta elevación, mientras que en la Verde se busca completamente lo contrario, ¿no? Se busca como empastarse con el suelo y con los árboles del mismo paisaje. Bueno, otro comportamiento cromático que encontramos que caracteriza mucho en las obras de Clorindo es un diálogo que aparece entre el exterior y el interior de estas. Para poder ejemplificarlo, en este caso elegimos la Casa Blanca y la Casa Contoporia. En la siguiente imagen acá vemos dibujos donde podemos ver un poco más sobre esto, en los cuales notamos cómo casi siempre, o bueno, en muchos de los casos, vemos que el color del exterior es distinto al color del interior, y en estos casos los dos poseen un color neutro y claro. En la Casa Blanca vemos un muro blanco que luego genera una secuencia de planos y de colores alternados, donde tenemos un exterior blanco con un muro de colores al interior, luego otro muro blanco y después un interior verde, desde el cual como a través de la ventana se puede ver también el verde del paisaje. Entonces se genera esa relación de ver un poco el paisaje metido en los colores de la casa en el interior. Después, en el caso de la Contoporia, se trabaja con la naturaleza física de los materiales, trabajando con un interior de madera, desde el cual también a través de las ventanas se ve el paisaje, que también aporta como, que es compatible con esos neutros naturales de la arena y el suelo, en relación a los neutros naturales de la madera. Después otro elemento, bueno, que mencionaba justo este muro de colores, como identificamos tanto en la Blanca como, bueno, en otro caso como en la Casa de la Pedrera, cómo aparecen estos muros pintados que funcionan como paisajes cromáticos, ¿no? También no solo trabaja con el paisaje natural, sino como que también genera propios paisajes en las casas, ¿no? Y bueno, también podemos acá como ver un poco como de la relación con la obra artística de Clorindo. Algunos de estos murales aparecen en el exterior, como ahí se ve en la Casa de la Pedrera. En cambio, en la Blanca necesitamos realizar un recorrido para encontrar esos reversos que sirven de lienzo para sus creaciones. Estos murales juegan como en un uso de colores muy diversos, con una amplia escala cromática, y a su vez, bueno, emplean figuras geométricas, de las cuales también aparecen las ventanas de las casas como un elemento más de representación, ¿no? Cumpliendo con una doble función. Y bueno, en la Casa Blanca el mural está enmarcado solo en un muro, pero en la Casa de la Pedrera el mural también se puede integrar a los colores del resto de la casa, que son como esos colores lineales o de acento, que van recorriendo toda la obra. En relación a esto de los colores lineales y de acento, como también podemos tomar como ejemplo la Casa Capotesta, que permite ejemplificarlo bastante. Estas dos obras, en la siguiente imagen, como podemos ver, que aparecen 4 tipos de colores como realizamos una clasificación entre 4 tipos de colores. Aparece un color dominante, que es el que prevalece en su extensión, luego uno o más colores secundarios, un color lineal o colores lineales, y después colores de acentos que son aplicados en distintos lugares como distintivos de las casas. En el caso de la Casa Capotesta, bueno, identificamos de nuevo este trabajo de anversos y reversos, donde el interior blanco sale hacia el exterior a través de las ventanas, entonces se convierte desde un color como ese color secundario que en el interior es superficial y por fuera se convierte en color lineal. Y luego aparecen esos colores de acentos que también son elementos que salen desde el interior y aparecen por encima de los techos
con esos rojos, azules, amarillos, bueno, y distintos así colores como intensos que contrastan con el fondo. Después en la casa, en la pedrera, vemos, bueno, con el color dominante blanco, aparece un color lineal, ese verde, que bueno, en este caso vemos un recorte, pero va recorriendo todo el contorno de la casa. Y después aparecen esos elementos de acento, como esos rojos que se aplican en distintos lugares distintivos de la casa, como en carpinterías, y, bueno, en barandas y otros elementos. Otro comportamiento que pudimos observar es la incidencia de la luz en las obras y cómo esto genera una variante cromática aún en las casas que tienen un color dominante. Por ejemplo, en este caso la tumbona es de color rojo exterior, es un color dominante, pero la incidencia de la luz, según la posición del sol, hace que este color vaya tomando distintos matices de rojo a lo largo del día, y asimismo, a su vez, cuando uno va recorriendo la obra, los diferentes puntos de vista hacen que estos matices vayan cambiando y vayan variando. Entonces se genera como una variedad muy rica de como variantes de colores, ¿no? Dentro del mismo rojo. Después, otra característica de la incidencia de la luz es la diferencia entre los colores claros y los colores oscuros. Por ejemplo, en esta, que es la pontoporia, está pintada de un color claro. Los colores claros absorben mayor luminosidad, entonces tienen mayor graduación de matices, de grises, entonces aumenta como esta variación lumínica y esta variación cromática, ¿no? Como que genera una paleta más amplia de blancos y grises, que por ejemplo en la próxima imagen, que en la casa tumbona, que es un rojo oscuro, o a veces puede ser un verde oscuro, un azul oscuro, los colores oscuros absorben menor luminosidad solar, y eso hace que las variaciones sean menores, o sea que las paletas tengan menor amplitud de matices. Otra característica que afecta, digamos, a la incidencia, o sea, esta variación en la incidencia de la luz, es la perspectiva según cómo ves la casa. Por ejemplo, en la Casa Blanca, que es la casa de abajo, la posición que vos te pares de frente a una cara hace que haya otras a su alrededor que estén en escorzo. Es decir, como en la planta, él va variando o rotando la casa, y esas rotaciones, cuando uno se para frente a la casa, cuando las percibe, hace que las variaciones cromáticas sean mayores que viendo solo una cara de frente. Es decir, uno ve una cara de frente y varias en escorzo. Entonces, como que eso también amplía la paleta, digamos. Y a esos colores nosotros le llamamos colores percibidos. A los que se perciben por las variaciones lumínicas, estas graduaciones o matices, le llamamos colores percibidos. Y a los colores, que es el color que realmente pintaron la casa, el blanco que eligieron para pintar la casa, le llamamos color inherente. Entonces hay como una diferenciación entre el color inherente, que es el blanco puro, y los colores percibidos, que son los que se van generando a medida que por variaciones lumínicas, por rotaciones, a medida que uno lo va recorriendo, va observando, digamos, distintos comportamientos. Ahora les vamos a mostrar, estas son las imágenes finales de la investigación, de los desplegados. Cada casa tiene como una temática particular, o como que resalta algunos de estos temas. En este caso, por ejemplo, la casa tumbona, nosotros hicimos mucho hincapié en el contraste que hace la casa, ese rojo tan fuerte con el paisaje. Esto que hablaban las chicas de levantar la línea de horizonte para que todo el rojo contraste bien con el azul del fondo. Y otra cosa que hace es, por ejemplo, los pisos interiores y algunos exteriores son de color naranja, entonces como que intentan un poco simular la arena. Se puede observar también en la imagen cómo el rojo no es todo de un mismo rojo, sino que hay rojos, bordeaux o distintos tonos de rojo, que esto que
Es lo que hablábamos de las variaciones lumínicas a medida que uno la va recorriendo. La próxima diapositiva en la Casa Blanca, esto que contaban de los anversos y los reversos. Esta es una casa que estaba inmersa en un country que solo le permitían pintar la casa de blanco. Entonces él armó como este mural polícromo en una pared sobre el frente, pero que del lado que se ve, digamos, desde el lado que uno la ve, es blanca. Uno tiene que entrar a la casa para observar el mural. Entonces, como, bueno, está el tema de los murales, el tema también, otra vez, de la frontalidad y el escorzo, bueno, de las variaciones lumínicas. En la próxima casa, en la Pontoporia, también es también blanca, también se pueden observar estas variaciones en la luminosidad, y toma un poco, se empasta un poco con el cielo, ¿no? Como que el mismo blanco, nosotros justo tomamos de referencia algunas fotografías en las que el cielo estaba nublado, y la casa se ve como un poco como empastada sobre el cielo, y hace un juego como de una paleta muy fría en el exterior, como de violetas, azules, blancos, grises. Sin embargo, en el interior, que es lo que se encuentra desplegado, usa este material de madera que le da como un poco más de calidez, esos colores ocres que como que complementan los violetas, son como complementarios. Nada, como un juego del interior y del exterior. Esta es la casa Pontoporia, perdón, en la Pedrera, en la que se puede ver acá en el desplegado completo esto que contaba mi compañera de cómo ese verde que recorre linealmente la casa y que la recorta del fondo, que la empasta con el fondo, con el verde de los árboles y el verde del césped, y el blanco, que es su color dominante, que es el que está en la mayor extensión, como que se despega de ese verde lineal y aparece la casa como por contraste. Después tiene esas situaciones de asociación del color turquesa, que sería el secundario, con el cielo, y esos juegos de acentos, tanto en las barandas como en el mural. Distinto es el caso de la Casa Verde, que hace exactamente lo opuesto. La Casa Verde tiene como dominante el color verde, que es el que se empasta con el fondo de los árboles y del césped, y lo que la despega a la Casa Verde de su contexto empiezan a ser un poco estos blancos. Es como el color secundario que se puede ver en los pisos y en los techos, que hace como que le da ese marco que despega un poco la casa del fondo. También a su vez es el color del interior que sale a través de las ventanas al exterior. Esto que contaban las chicas antes. Y por último, la casa Capotesta, que también tiene ese mismo juego, digamos, de anverso y reverso, de cómo el interior blanco sale al exterior y arma los remarcos de las ventanas, esos colores de acento que van despegando la casa, contrastando con el fondo. Y bueno, el azul como color dominante, donde se pueden ver todas las variantes de azules y las rotaciones, y esto que charlábamos hoy, de cómo lo íbamos recorriendo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Los dejo con mis compañeros que van a hablar un poco del tema de las ventanas. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Ay, no sé si el tema de las preguntas, si quieren que respondamos ahora o si después de la siguiente presentación. No, mejor La idea es ir recolectando todas las preguntas y al final de la charla en general, ahí las pasamos y las vemos. Dale, buenísimo. ¿Parece? Sí, sí, muchas gracias. 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 Bueno, hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Yo soy Marina. Jueves 6 de mayo, a partir de las 9:10. Ahí va. Creo que me habían silenciado. Bueno, arrancamos. Buenas tardes, ¿cómo va? Soy Marina. Estamos mostrando como el trabajo que estoy haciendo en la cátedra de las ventanas. Un poco la idea es como arrancar con esta imagen, el espíritu que teníamos respecto al trabajo, nos parece muy representativa de las inquietudes que nos había como despertado. Los casos de estudio que habíamos como elegido tenían que ver un poco con la investigación de las chicas que estaban recién presentando. 4 casos que están en la costa, una en Argentina y la en Uruguay. Y son casas que tienen la particularidad de estar exentas en perímetro libre, y eso lo que hace es como una morfología interesante, particular, y tiene como una morfológica. Bueno, arrancamos por la tiene como un poco el trabajo que empezamos a hacer es este de estudiar cómo funciona ese volumen y esa morfología. Primero, en relación a lo que es como el desplegado de esas caras, que son como cúbicas, y tienen como algunas variaciones y cambios en la morfología. El desplegado lo que nos permitiera como con verdadera magnitud, y un poco estudiar como cada ventana y empezar a hacer como una especie de rastreo de ventana y poner como mucha observación en ese detalle de cuánto medía, de la proporción, que a veces parecía más cuadrada, menos cuadrada, y un poco la relación que tenía en esa misma cara, esa ventana con otras ventanas, esa composición como de tensión que hay en esas caras, nos parecía como súper una cuestión para atender. La Capotesta, por ejemplo, es una casa que tiene esta particularidad de tener como 2 planos que trabajan mucho en forma de cuadrante, y cada plano tiene como 4 ventanas que se asocian, como una más grande y 3 más chiquitas, casi como si fuera una especie de constelación, que nos parece como muy, muy divertida. Después está claro, ahí lo que hicimos fue después producir como esta especie de catálogo por obra, en donde observamos como esta variación de ventanas desde la más chica hasta la más grande, y como algunas quizás se repite la ventana y tiene como un borde de marco de pintura, y bueno, como esas las cuestiones que, por ejemplo, las más grandes están divididas en 4 y funcionan también de a cuadrantes. Y fuimos como mirando mucho como esas atenciones. Después la otra casa que estuvimos fue la Tumbona, que también empezamos a hacer como este desplegado de muro, en donde redibujamos un poco las ventanas con una atención que se volvía por momentos un poco obsesiva, porque no teníamos idea muy bien de las medidas y íbamos como tratando ahí de ir como ajustando como las proporciones, cómo abrían, cómo cerraban, estas divisiones de ventanas cuadradas que se dividen como en 3. Y bueno, después tenemos la Pontoporia, que también es una casa que tiene esta particularidad de ser también como un cubo, o tiende a ser un cubo, y tiene como muchos elementos adosados que funcionan también como de a muchas ventanitas chiquitas, que son como 3 chiquitas y uno un poquito más grande. Y en la parte como elevada, que es donde está la parte más pública de la casa, tiene estas ventanas que son como más amplias y que enmarcan un poco el paisaje. También acá está como el catálogo, y tiene como esta cuestión de la repetición, son muchas ventanas chiquitas, creo que son de hecho 20 y 20, y después como las más grandes van ya de a una, o sea, no se repiten. Como que hay una bien grande que funciona como un paño fijo, otra que es como cuadrante similar a la de la Capotesta, y bueno, va como teniendo como esas variaciones de acuerdo a la posición en la que se va encontrando. Y después la última, así como con este desplegado que fuimos haciendo, es la Pedrera, que también es una casa que funciona un poco como que está entre 2 situaciones, que es un poco la de la Tumbona, que tiene como esta cuestión de
como que se repite de a dos, o sea que va como de a par por arista, o sea como hay dos ventanas que son muy similares o parecidas, y en la planta baja que están los usos más privados, cómo se usa el postigo para cerrar y la división en vertical, como en dos módulos. Está silenciado. Quedaste silenciado, creo que... A ver. Ahí está. Bueno, estas cuestiones que nosotros estábamos viendo en 2D, que estaba contando Marina, nos interesó llevarlas al espacio, ver cómo estos cuadrantes, esta cuestión de ventana chica, ventana grande, aparecía en Capotesta tridimensionalmente, y ver que además de esta cuestión pictórica, casi como de idea de cuadro dentro de muros, armaban espacio, y armaban espacio muy definidos, como que pareciera que cada una de esas ventanas responde a un programa específico, y ya no tanto con la idea pictórica de artista, sino ya bien asociado al oficio de arquitecto. Después en Tumbona, bueno, esta cuestión que hablaba Marina de estos pares que se vinculan, estos aparejos entre las ventanas que tienen postigos y se pasa al balcón, o las dos ventanas paladianas que están arriba o semicirculares, de la cual la terraza permite ver al mar mediante esos dos vanos, o las del comedor que están enfrentadas sin salida exterior. Un espacio en donde vemos... En lo personal me gusta. Estoy contenta con la puerta corrediza. No escuché bien. No, se abrió un micrófono sin querer. Eso. Bueno, entonces acá es donde vemos que estos espacios están definidos por estas dos ventanas. La foto de arriba a la derecha vemos estas dos ventanas más chicas que arman un star. En la de abajo a la derecha vemos cómo arma el comedor, estas dos ventanas. En la de arriba vemos esta cuestión de baranda que pasa por la terraza. Y en la de abajo a la izquierda vemos como más espacio profundo que mencionaban nuestras compañeras de color. Bueno, en Pontevoria vimos ya tridimensionalmente esta proliferación de ventanas chiquitas y ventanas medianas. Este comentario de que las contamos y son 20 chiquitas y 20 medianas, en un punto fue como pensar de que ese número vino primero, ¿no? Y que después fue como un poco un desarrollo de aparear algunas de estas chicas con alguna que otra mediana y trabajar mucho esta cuestión pictórica, pero que también arman espacio, que como vemos en esos dormitorios. Y bueno, y en la Pedrera esta cuestión de planta baja, que en estas casas cúbicas costeras, hay un trabajo sobre tener en planta alta, que pasa en Capotesta y en Pedrera, de tener en el primer piso todo lo que es el área pública de la casa, y en planta baja lo que son los dormitorios. Entonces, bueno, estaba el problema de la privacidad, entonces hay unos postigos que están diseñados y tienen colores y nada. Y después, finalmente, tuvimos esta idea de poder coleccionar
posicionar las ventanas en un punto, en dibujo, obviamente, y ver que son muchas y son muy diferentes y están todas pensadas como en su vasta carrera de oficio de arquitecto, puso un montón de ventanas en un punto. Y vimos también en esta cuestión, ya abandonando un poco la cuestión pictórica y yendo más al oficio de arquitecto, como estas ventanas, por ejemplo, tienen una cuestión de altura con el nivel del piso, y todas tienen una altura distinta. Esta es Capotesta, esta es Tumbona, esta es la Concordia y esta es la Pedrera, y a su vez están orientadas en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en donde vemos que las ventanas más chicas empiezan a aparecer en el oeste, empieza a haber mayor cantidad de ventanas en el norte, en el este empiezan a estar las ventanas más asociadas a la cuestión no solo de la salida del sol, sino también a la cuestión de que esa salida del sol se da en el mar. Entonces, hay ventanas pictóricas que tienen que ver con eso, con poder mirar el mar desde la casa, que asociadas, que están generalmente puestas en los estares. Y esta sería la colección de estas 4 casas que estudiamos, sin repetir. Y acá es donde vemos que hay una verdadera cantidad de ventanas muy grande, y mucho menor, digo, como que hay una cuestión de repetición y la repetición y la variación, que es algo que hemos estudiado durante la carrera, lo vemos en estas ventanas, y nos interesa contar como un poco esta microhistoria, como no contar capaz toda la casa entera, sino, bueno, dedicarnos solamente a la cuestión de estas ventanas. Y de cómo, bueno, esto es un poco una línea de tiempo de distintas ventanas, en toda la vasta obra de Clorindo, son algunas, entre que encontramos fotos y demás, que también vemos que en estos muros, que Clorindo tiene como esta frase de que no se trata de hacer ventanas sino de perforar muros. Bueno, estos muros están, además de ser de casas, son de parte de una arquitectura nacional, como el Centro Cívico de Santa Rosa, el Banco de Londres, el Hospital Naval, el Centro Cultural Recoleta, y que también están ahí. Sí, y también un poco como para cerrar, también nos interesaba poner esta colección de ventanas que puede ser, digo, mucho más amplia, y dentro de la misma obra, como vimos, puede haber un montón de tipos de ventana, pero nos interesaba como esta imagen un poco para plantear esta idea de abrir el campo y de pensar que no consideramos a este trabajo como cerrado. De hecho, creemos que es recién una especie de punta de hilo de un ovillo que uno puede como seguir investigando, y todos los días pensamos en como un montón de asociaciones. Y nada, como un poco esta imagen resumía también para nosotros eso, que es como que no tenemos un trabajo cerrado, sino todo lo contrario, nos interesa como abrirnos a todo este tipo de arquitectura, y también mencionar que, ya que estoy hablando de esto, del archivo, que trabajamos con un archivo que es completamente público, el archivo de la cátedra, y con todas fuentes documentales que están como abiertas, y en ese sentido como poner en valor eso, que la necesidad de que esté como el archivo, la importancia, no la necesidad, sino la importancia de que haya un archivo documental que nos permita como hacer este tipo de trabajos. Y Paco está silenciado de nuevo. Ahí va. Y bueno, obviamente agradecer a la Fundación por el espacio, y a la cátedra por también el espacio para hacer este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Tenía entendido que ahora Julio iba a decir algunas palabras. Julio, si estás por ahí. Sí, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente yo soy Julio Soaya, estoy como director ejecutivo de la Fundación y realmente muy emocionado de haber escuchado estos trabajos, de ver de que hay una continuidad de la presencia de Clorindo en las investigaciones que están realizando ustedes como voces jóvenes, futuros arquitectos y algunas arquitectas, con lo cual agradecer al arquitecto Lombardi como director del proyecto de investigación y a todos los expositores. Realmente ha sido fantástico, para alegría nuestra de la Fundación, que somos los agradecidos, y compartir de que está Teresa Bortagaray de Testa, la mujer de Clorindo, y Joaquina Testa, su hija, están participando también de esta charla y deben estar también muy emocionadas. Bueno, yo era el protagonista del video del principio, que ratificó una vez más la ley de Murphy, que si algo debe fallar, fallará. Los invitamos a que si quieren formular preguntas, las hagan por el chat, mientras vamos a ver si cumplimos y pasamos el video ese, que lo realizamos desde la Fundación, donde estamos con obras de reformulación de los espacios, donde era el escritorio de Clorindo y donde era su taller de artista visual y donde convivía con Oski y con Juan. Así que a quien también agradecemos porque han sido los curadores y han tenido la iniciativa de esta primera charla del ciclo, que me parece muy auspiciosa, independiente de las fallas técnicas. Desde el punto de vista del contenido ha sido fantástica y la tendremos subida en YouTube próximamente. Así que muchas gracias. Vamos al video a ver si esta vez funciona y las preguntas que pueden formular por chat. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones organizado por la Fundación Clorindo Testa y el Estudio Clorindo Testa. Mi nombre es Julio Soaya, soy director de la Fundación y estamos reformulando los espacios donde Clorindo ejerciera su profesión de arquitecto y su oficio de artista visual. Hemos aplicado al programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad, contamos con el auspicio como benefactor del Banco Galicia y estamos encarando estas obras de adecuación de los espacios para cuanto antes posible que solucionemos este tema del aislamiento generado por la pandemia, se puedan organizar visitas previa inscripción. La fundación fue creada por Teresa Bortagaray de Testa y su hija Joaquina Testa en el año 2014, con el objetivo de promover y preservar la obra y el pensamiento de Clorindo Testa. También queremos agradecer a quienes apoyan a la fundación, como ser la empresa Tersuave, Jafele y Samsung, y también el citado Banco Galicia. Bueno, ahora los voy a dejar con los arquitectos Juan Fontana y Oscar Lorenti, quienes continúan trabajando aquí en este mismo espacio, en el Estudio Testa, llevando adelante obras como ser la reciente inauguración el año pasado de la Fundación Andriani, proyecto del estudio de Clorindo Testa, que afortunadamente se ejecutó y se concretó. Bueno, ahora sí, los dejo con Juan y con Oski. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Acá ya pude recolectar las preguntas. Las voy a compartir en el chat, así todos podemos verlas. Y si quieren podemos ir respondiendo un poco una por una. Si quieren les puedo ir leyendo las preguntas o
yo creo que, por ejemplo, bueno, van un poco en orden, ¿no? Las primeras estaban dirigidas más al primer trabajo y así van girando. Les leo la primera, si quieren, Rocío. La primera era de Fabián, y pregunta si la paleta de colores tiene alguna relación con la locación en caso de lotes parecidos. Nosotros, para armar las paletas de colores, nos tomamos, como no fuimos a las casas, toda la investigación la hicimos digital, tomamos algunas fotografías que habían en los documentos, en el archivo de que hablaban los chicos, y tomamos 2 fotografías del exterior y 2 fotografías del interior para armar las paletas. Fuimos seleccionando algunos colores representativos y en base a eso, digamos, si en el cielo de la fotografía había una variante de 100 azules, elegimos uno que nos parecía como el más representativo de toda la gama. Todo eso lo hicimos con un trabajo de Photoshop, o sea, en algunos programas, tuvieron como toda una intervención las imágenes y fuimos siguiendo un método que armamos para poder estudiar los casos y ponerlos a todos en relación, digamos. Pero las paletas guardan representación, sí, con las fotografías que tomamos. Digamos, si alguien va y toma una fotografía distinta de la casa, probablemente el análisis varíe un poco, pero digamos como a gran escala, o sea, el rojo va a seguir siendo rojo, el cielo va a seguir siendo azul, y como que tratamos como de armar la investigación en relación a imágenes que tomamos del archivo. Sí, y un poco en Agrego ese una sentido, cosita. Perdón. no, pero un poco en ese sentido, también nosotros lo que intentamos analizar no fue exactamente cuáles eran los colores específicos, sino el comportamiento y el criterio en el uso del color en esas obras, ¿no? Claro, No sé, bueno, no, yo iba a agregar una cosa en relación a los colores de la locación, como que justamente, como mostramos, como que había tipo un trabajo distinto en los distintos casos, ¿no? Como que había veces que se buscaba una relación más de empaste con el fondo y en otras que se buscaba contrastar. Como no sé de qué lado iba la pregunta, si más tipo sobre la paleta que armamos en relación a la locación o cómo se trabajaba la paleta de colores en la casa en relación a la locación. El último comentario que había dicho Fabián respecto a la pregunta hablo de las decisiones respecto al color, pero parece que está satisfecho lo mismo con la respuesta. Claro, bueno, después, eso como... Sí. No, eso, que justamente como que según la casa iba variando. A veces tipo, por ejemplo, había quizás casas distintas que ambas estaban en la playa, pero como que algunas se buscaban mayor un empaste con el fondo y otras que buscaban cierto contraste con algunos de los elementos. Como que había procesos distintos, más allá de que las locaciones fueran similares. Buenísimo, No, muchas gracias. a mí me gustaría agregar algo respecto de eso que encuadra un poco todo el marco de la investigación y estas dos presentaciones, que es que, por un lado, me parece respecto a la pregunta de Fabián, hay una aclaración que siempre es importante hacer, que es que la investigación que estamos haciendo nosotros no trata de desentrañar las intenciones, porque ese es un tipo de ejercicio muy difícil de hacer. Y en todo caso, es un ejercicio que está un poco más cerca de algunas especulaciones históricas, eventualmente. Esto es un estudio fundamentalmente morfológico y lo que trata es de entender cómo se comportan las obras, de acuerdo a los documentos que tenemos, ¿no? Y por otro lado, que hay una relación que creo que es muy visible en las dos presentaciones, donde, y creo que todos conocemos de alguna manera cómo se han ido construyendo los discursos sobre la obra del estudio, en el que muchas veces nos encontramos con grandes generalizaciones del tipo, bueno, sí, Clorindo hacía todas estas ventanas cuadraditas, ¿no? O sí, pintaba las casas de colores. Hay algo de esa consistencia, de alguna manera, que es muy visible. Y por otro lado, de lo interesantísimo que se vuelve a entender cómo en cada caso se cifra de un modo completamente particular ese procedimiento, que creo que hace que sea tan interesante investigar las casas, y que produzca un poco este efecto que decía Marina, que después ya no podés parar, porque no es que cuando agarres otra casa vas a volver a ver lo mismo, va a aparecer un problema nuevo. Muchísimas gracias. Por eso en relación a eso, también okay. me pasaba un poco que al leer algunas de las preguntas, como digo, bueno, no son preguntas que quizás vamos a poder responder en realidad
algunas de las preguntas como nosotros como investigación, sino como que porque son quizás más del proceso y claro, justamente como dijo Roberto, nosotros analizamos como lo que uno puede ver a posteriori de las casas, entonces quizás cosas del proceso que no tenemos la noción de cómo fue realizado, intencionado en ese momento. Está bien, de acuerdo, sí, entiendo. Trataré de ver en las siguientes preguntas si puedo evitar, o bueno, si no me dicen que va más o menos por la misma línea. La segunda pregunta de Francisco, tengo entendido que la va a responder Joaquina Testa, que la invito a desmutearse. La pregunta es, el color de la capotesta en fotos de época se ve muy azul subido y posteriormente el color se fue degradando. ¿Cómo elegir cuál es el azul de la capotesta? Hola a todos, bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, que fueron súper interesantes. Fue muy emocionante también para mí ver Capotesta, porque esa era nuestra casa, donde íbamos de vacaciones. En realidad yo iba a responder otra pregunta sobre Capotesta que venía después, pero bueno, me voy a alargar a responder esta también, que es sobre el azul Capotesta. La verdad que no sé si hay ya un azul Capotesta. Se podría decir que es el original de la pintura original, me parece que ese sería el que corresponde, pero bueno, la degradación de la pintura con los años es inevitable y la repintura siempre es un poco distinta, así que la verdad es que no sé si sabemos cuándo es el azul Capotesta. Había otra pregunta más abajo que era sobre el nombre de Capotesta, y esa era la que quería responder, que es que cuando papá fue a Italia en el año 50, 51, después de la facultad, viajó mucho todo por Italia y fue con unos amigos a Cerdeña, y Cerdeña hay un cabo que se llama Capotesta, que es al noroeste de Cerdeña, y yo creo que cuando hizo la casa le puso ese nombre, que era como una especie de juego de palabras entre ese lugar que le había gustado tanto, porque siempre hablaba de sus viajes en Italia y lo mencionaba, y su nombre, ¿no? O su apellido, digamos. Así que yo creo que esa es la respuesta al por qué le puso ese nombre. Así que bueno, los dejo con las siguientes preguntas. Genial, muchas gracias. Bueno, después por otro lado vi que pidieron varias veces el link de la página que compartiste, Roberto, la de Clorindia, así que si quieren pegar una última vez el link, cosa de que todo el mundo pueda tener acceso. Y la siguiente pregunta es de Pablo. ¿Cuáles son las afinidades artísticas de Testa, más allá de su propia obra pictórica, que pueda tener relación con la paleta de colores en su propia arquitectura? Algo así de influencias. No sé si va por lo que decías, Ludmila, antes, o si les parece que se puede responder. Y podemos hacer suposiciones y como... Claro. Sí, como hay algunas cosas que... Sí, no sé, que se puede ver, por ejemplo, algo de la influencia de Le Corbusier en el trabajo de Testa, pero no sé cómo... Bueno, también otras influencias que, bueno, no sé si quizás alguien podrá completar mejor. Sí, en general, este marco de investigación, como estamos viendo solo una parte chiquitita de lo que estamos investigando. Digo, hay preguntas que, por ejemplo, no sé, el problema de cuál es el color de la casa es una pregunta que requiere una investigación cualitativamente distinta, ¿no? O sea, el trabajo que hicimos con las chicas en particular tenía mucho que ver con cómo tratar de establecer esta relación entre color inherente y color percibido a partir de levantar la información de algunas fotografías, ¿no? Y desarrollar un método que, si ven la publicación completa del trabajo, es un método muy riguroso, con un trabajo de investigación bastante científico, digamos. En nuestro equipo está José Luis Caivano, que es un especialista en color, de investigador CONICET, etc. Pero la clave un poco ahí es cómo investigar el problema del color inherente. Y en esto, bueno, hicimos alguna entrevista a Juan, hay mucho que investigar respecto de cómo se determinaba el color de la pintura,
y también sabemos que hay entrevistas a Clorindo en las que él ha sido muy explícito respecto de cómo transitar el cambio en las obras y asumir de alguna manera que cuando algo estaba pintado de un color podía pintarse de otro después, digamos. Lo que no quiere decir que cambien tan sustancialmente los comportamientos de la casa, porque entiendo que efectivamente es muy diferente si el color es un color más intenso o un color más neutro, pero trabaja sobre los azules, el problema del contraste con el marco blanco sigue funcionando, la estructura básica de la paleta sigue funcionando. Digo, le ha pasado en general las casas que tienen colores saturados les ha pasado mucho, les ha pasado a Tumbona o a Capotesta, que uno ve fotos y tienen 4, 5, 6 pintadas distintas y los colores varían, y hay casas que pasaron de ser amarillas a blancas, cosas bastante más drásticas, y en ese caso tratamos de apoyarnos en las versiones más originales. Respecto de la genealogía y el origen de las paletas cromáticas, insisto, me parece que es un trabajo que estaría buenísimo que haga alguien más, que haga un historiador, que haga alguien que pueda acceder un poco a cuestiones biográficas, porque es un tipo de trabajo que requiere otro tipo de saber también. Y en eso, un poco nuestra intención es generar esta base documental para que puedan investigar todos los que tengan ganas, digamos. O sea, no pretendemos constituir una voz única ni monopólica respecto a cómo versionar este material, sino más bien al revés. Imaginemos que hay una función de las instituciones públicas como universidad que generar plataformas donde mucha gente puede estudiar con las versiones que le parezca oportuno desarrollar. Y en ese sentido el sitio web, porque todos pedían el enlace al sitio web, lo van a encontrar completamente en construcción, porque de alguna manera se trata de un ejercicio bastante babélico, quiero decir, o sea, de ir efectivamente produciendo y acumulando información y procesándola con la energía que tenemos, con la capacidad productiva que tenemos, progresivamente, y van a encontrar que alguna información está muy a la vista y alguna no se encuentra y falta, y ya va a estar. Con respecto, hay otra pregunta en el medio, pero respecto a esto que decías, me parece que también la pregunta que hace Gustavo es un poco pertinente porque también refiere a un poco esto de un enfoque interdisciplinario que pueda ser posible. Preguntaba si podría hacerse un análisis histórico de la elección de la paleta de colores y el diseño de las ventanas, tomando en cuenta que hay 40 años de historia en la obra de Clorindo que estamos viendo. Es lo que decías. Sí, además, nosotros no estamos incluyendo la obra no doméstica, que está llena de ejercicios cromáticos muy interesantes y que de hecho son muy influyentes sobre las casas. Digo, pensar un poco cómo se producen las sincronías entre, no sé, el Centro Cultural Recoleta y algunas de las casas. Digo, hay para entretenerse muchísimo. Y de hecho no mostramos todas las casas, o sea, es un fragmento de la cantidad de casas que hay. Sí, claro. Bueno, una pregunta de Lisa respecto a una explicación del criterio compositivo y rítmico de los murales en relación al criterio constructivo de las casas y si están pensados simultáneamente con la concepción del espacio arquitectónico. Yo ahí puedo decir un par de cosas porque por ahí tengo una visión un poco más integral de todas las cosas que hemos ido juntando e investigando. El tema de los murales es un tema muy interesante porque, bueno, si está Teresa, me encantaría que diga algo de eso ella también, porque ella ha trabajado en eso. Hay una casa, que es la Casa Chescota, que también tiene este trabajo como del anverso y al reverso, donde hay un mural en un patio que solo se ve de adentro, que es como un paisaje, que es el living, que es un mural de cerámicas que hizo Teresa con el equipo con el que trabajaba en su momento. Y yo entiendo que sí, que los murales siempre han sido pensados muy estratégicamente como en relación a cualificar los límites del espacio, a pensar realmente, casi siempre están muy vinculados a alguna forma de transparencia, ¿no? Como a un ventanal desde el cual se ve el mural, alguna relación interior-exterior. Me parece que es un trabajo hecho, sí, con mucha conciencia estratégica. De hecho, cuando apareció la información sobre la Casa Chescota, que era una casa que no estaba publicada, yo tuve la suerte de que la gente de la revista Plot me llamara para hacer un artículo sobre eso. Fui al estudio, lo entrevisté a Clorindo, le empecé a hacer preguntas sobre la casa y lo único que le interesaba saber a él era si el mural seguía ahí y si lo habían conservado bien. Todo lo demás no le importaba para nada, pero él
lo que más le importaba era si esa casa seguía teniendo ese mural en ese lugar bien conservado, ¿no? Y con lo cual, quiero decir, se trataba definitivamente de algo muy, muy importante y muy estratégico como en la cualificación de los proyectos. Facundo preguntaba cómo se habrá facilitado la construcción de tantos dinteles a diferentes alturas para las ventanas. Eso que lo contesten Juan y Oski. Eso podría, y también, de hecho, de paso, si quieren Juan y Oski, también hay una pregunta que los concierne a ustedes, que es, ¿dónde está? ¿Cómo se trabajan estos elementos metodológica y proyectualmente entre sus colaboradores y Clorindo cotidianamente en el estudio? Bien. No queríamos interrumpir a los chicos, pero bueno, nos toca. Juan, antes bien, quisiera dejar ahí flotando colores Silvapen. Es interesante, en el estudio es muy bueno, porque nos preguntaban muchas veces cuál era el código de color. Y entonces aparecía uno de los chicos con la fibra Silvapen verde y era el verde Silvapen. O sea que esa gama de colores que estamos hablando, había como un trabajo, por supuesto, y había una decisión de proyecto por detrás. Pero en la decisión final de esa paleta estaba lo que en Clorindo siempre estaba. Esa diversión, finalmente, la cotidianidad que daba el trabajo de decir, bueno, ¿qué color? Y a ver, y agarrar un verde, pintaba, era muy bueno verlas, cualquiera que haya visto algún dibujo de él, se van a encontrar que había 3 o 4 rayas de colores verdes diferentes. Finalmente se elegía uno de ellos, pero la idea, el concepto estaba elegido y después venía el verde Silvapen. Ese es por un lado, por lo que hablábamos al principio, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Uno que estuvo al lado viendo eso de alguien que es el mejor arquitecto, para uno por supuesto, de la Argentina, y la decisión tan sencilla finalmente de agarrar el color Silvapen hace que uno repiense absolutamente todo. Así que a algún investigador sería bueno que tomara al fabricante de Silvapen y capaz que algo sacamos de ahí. Y otra frase que también ustedes dijeron, muchas veces él sintetizaba todo eso que dijiste, Roberto, la importancia del color, tan exquisito, tan delicado, y él contestaba muy simplemente, es divertido. Esa diversión que tenía él al dibujar, Oski, o sea, como lo describiste vos, con los marcadores de colores, parecía un chico que estaba divirtiéndose en cada uno de los dibujos que se repetían, ¿no? Se repetían muchísimas veces esos dibujos sobre dibujos, ¿no? Y eso estaba concentrado ahí, era como verlo como jugar, porque se divertía. Concentradísimo, a veces no dejaba que nadie se le acerque, pero por eso un poco esa sensación de estar en un lugar como como un hogar, ¿viste? El estudio, porque siempre, constantemente, era un lugar como para ir a jugar, en definitiva, como cuando ¿no? Se trabajaba muchísimo, pero quiero decir que él sentía ese placer del color, ¿no? Se transmitía. Y ahí alguien, Facundo, 2 hierros del 8, Facundo. Sí, porque son chiquitas las ventanas. Exacto, lo iba a decir, pero está muy bien. Pero en realidad había todo un estudio, ¿eh? Los chicos, a mí me asombró el alcance, la profundidad de cada uno de los 2 trabajos que se presentaron, porque cada una de las cosas que ellos iban descubriendo a través de esa investigación, muchas uno las ha escuchado de él. O sea, la altura de la ventana en el estar estaba a la altura de un tipo sentado para que pudiera ver hacia el exterior. No estaba puesto a 1 metro, estaba puesto a 40 centímetros. Y esa decisión, que finalmente aparece un muy lindo dibujo de los chicos que tiraron la de las ventanas, digo en este caso, ¿no? Que tiraban las 4 tiras y cada una de las ventanas en esa, parece aleatoria la decisión, que finalmente existía por detrás, y ahí está el descubrimiento de los chicos cuando dicen, acá armaba un estar. Fantástico, era lo que estaba buscando el tipo.
Acá armaba un lugar para que el tipo, bueno, donde dormía la siesta él, esa foto que los chicos tenían de la capotesta es fantástica, esa ventana. Y tiene que ver con eso, esa ubicación no puede ser otra. Y eso es una de las cosas interesantes después de un proceso de diseño como el de Clorindo, que parecería ser que hay como una diversión, como recién nombramos, pero en un punto hay como una exactitud. No puede estar en otro lugar, flaco. Esto tiene que estar ahí. Sí, yo creo que ahí hay algo de lo que decía Juan que es muy, muy claro, ¿no? Que esa cosa que en cierto punto nos fue engañando a todos porque parecía que se trataba de algo hecho con mucha ligereza, pero había un momento en el que en el que no te podías confundir, que es que trabajaba muy concentrado, ¿no? Y trabajaba mucho y muy concentrado. Entonces, eso es un indicio de que estaba pensando mucho cuando estaba haciendo las cosas. Quizá no las decía, pero las estaba pensando mucho mientras las hacía, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pensaba muchísimo y él tenía la cabeza limpia para poder pensar. Eso es lo que ocurría, estaba todo el tiempo concentrado en su labor, ¿no? Y con respecto a las ventanas, yo creo que también esa libertad que no sé quién preguntó de los dinteles tiene que ver por la materialidad de la obra, ¿no? En definitiva eran estructura de hormigón y muros y esos siempre son mucho más fáciles de producir esos, no poner ventanas, sino agujerear el muro. Y ese agujerear el muro tiene que ver con esto que decía Oski, que estaba siempre a alguna altura, algún motivo por el que estaban. O sea, nunca era casual. Por ahí podría parecer casual, pero es cierto eso que venía detrás de todo ese apoyo de dibujo y de estudio que hacía previamente, ¿no? Esa libertad de manejar esos huecos también va variando de acuerdo a la materialidad y a la época, ¿no? Hay otra preguntita más sobre ventanas que pueden echarse acá y después una última me parece para cerrar, que era si entonces cómo consideran la ventana, si como pieza o como parte del resto de la arquitectura. Yo no entiendo muy bien la pregunta, disculpas. Si no, puedo pasar a la siguiente, que me parece que está buena para cerrar. La dice Luis. Igual, perdón, por ahí me gustaría que la comenten Facundo y Marina, porque de hecho es parte un poco del desafío del trabajo, que es este de ver un poco no solo el problema de la relación entre el hueco y el espacio y la ventana y la fachada, digamos que son temas que de alguna manera tenían que ver con otras investigaciones también, digamos, sino ver un poco en particular el dispositivo ventana, el elemento ventana como cuestión arquitectónica y esta capacidad de poder estudiarlo, ¿no? Sí, yo justo se me salió internet, no escuché cuál era la pregunta. La pregunta era si después de la investigación hecha, ¿cómo reflexionan sobre la ventana? ¿Si como pieza o como parte del resto de la arquitectura? Como pieza autónoma, digamos. Sí, había nosotros, una de las cosas que habíamos leído un poco para hacer el trabajo, había sido en la Bienal Internacional de Venecia, que había curado Koolhaas, que hablaba sobre los elementos de arquitectura, en el cual en uno de los pabellones, que era el de ventanas, llama un coleccionista que tenía ventanas de 1400 para adelante, de ventanas, y que trabajaba con esta idea del elemento, a diferencia de la pieza, que en un poco una pieza puede haber elementos, pero que juegan en sí como son distintos conceptos en un punto. ¿No? Pero... Sí, tal cual. También tratamos de estudiar un poco ambas situaciones. O sea, más la ventana como dispositivo, como decía Roberto, como
no todas las ventanas, no solo por su forma y por tamaño no son iguales, sino por cómo se van cerrando en opacidad, de transparencia, por cómo se abren, por cómo se subdividen, y también un poco cómo se van colocando en relación a lo que es más la obra de arquitectura, que ahí es indudable que constituye una pieza de una ventana en relación con otra, y también en relación como al espacio en el cual se insertan, digamos. Ahí, perdóname, hay algo que no debemos perder de vista, que Clorindo, en realidad, cuando hacía una fachada, la hacía también a la manera moderna. Él diseñaba esa fachada a través de ordenadores, o sea, esto que hoy día está mal visto, él en realidad cuando proyectaba una fachada lo hacía de esa forma. O sea, no era una colocación solamente. Cuando vos ves a cualquiera obra de Corbusier y vos ves esos trazados ordenadores, en el caso de Clorindo existían. Algunas veces eran una paralela, porque él tenía una herramienta también, que creo que eso es fundamental. Al hablar de Clorindo hay que hablar de las herramientas. Tenía una paralela y entonces eso le permitía tener una altura y entonces la otra la iba diseñando con respecto a eso. Entonces había un ordenamiento casi clásico, que podría ser hasta como un oxímoron en Clorindo, ¿no? Pero no, existía. Existía lo que hoy día está medio mal visto, que es la composición. Había una composición, es indudable. Y eso yo creo que hay que también enarbolar, ¿no? No es un tema que creo que también está mal visto hoy día y habría que repensar si en realidad la arquitectura no depende muchas veces de eso. Si la belleza no depende de algo de eso. Perdóname, Marina. Como que agrega, ¿no? Creo. Sí, tal cual. Me hizo acordar un poco que en realidad cuando arrancamos el trabajo quisimos desentrañar esas lógicas de composición, y Roberto nos dijo como, bueno, no, esto puede llevar años, como empecemos por estudiar las ventanas. Te doy un ejemplo muy bueno que no tiene que ver con las ventanas. Una planta. Agarraba un cuadrado, 8x8. 3 casas lo vimos comenzar de la misma forma. Un cuadrado de 8x8. Por supuesto que vos desaparece, como él decía. Esa idea tiene que desaparecer, el proyecto tiene que matar esa idea. Estamos todos de acuerdo. Pero finalmente había un cuadrado 8x8 y una columna en el medio. Después desaparecía todo eso como cualquier proceso de proyecto. El proyecto mataba todo eso, pero existía. Como dijo, capaz que es un trabajo arduo, pero existía. Hay que buscarlo, que es interesante. Clorindo tiene tantas aristas, que eso es lo que es maravilloso de él. O sea, es alucinante. Sí, nos gustaba mucho también empezar hoy con los colores y las ventanas, porque son dos categorías que abren una relación muy amplia con el trabajo de él, en el sentido que también dialoga muy bien con toda su obra artística, ¿no? Me parece que, como decís, el tema de la ventana tiene algo como que tiene que ver con lo compositivo, pero también que tiene que ver un poco con lo paradigmático, ¿no? Como con... hay mucho trabajo de la pintura de Testa que piensa sobre el problema del caballete, quiero decir, del bastidor, ¿no? Que piensa sobre el problema de la ventana, literalmente, en el sentido que aparecen ventanas, ¿no? Y siempre es un dispositivo de intercambio, ¿no? Como no, es cierto que nunca es un elemento en sí, digamos, ¿no? Las ventanas que aparecen en las pinturas son siempre formas de poner en relación situaciones, y en eso es un razonamiento muy, muy arquitectónico, ¿no? Sí, también estuvo bueno poder comenzar con esos dos temas porque parecían en un principio temas en donde habían muchas respuestas dentro de sus obras, pero no tantas respuestas de Clorindo quizás en reportajes, como decía Juan, ¿no? Entonces todos empezamos como con la misma intriga o con las mismas dudas, y estuvo bueno también poder ir como desentramándolas desde las obras. A él le encantaba contar una parte de una película que pasaba en una de las colinas de Roma. Entonces él contaba que había una cola muy grande, la cámara empieza a hacer como un paneo, recorre la cola esta que digo, llega a la casa, sigue la cámara, da la vuelta a la cámara y hay un tipo sentado cobrando 1 lira. La cámara sigue, da la vuelta un poco más y había un cuadrado, una ventana en el medio de la nada, porque en realidad no existía nada alrededor.
Entonces los tipos garpaban 1 lira para mirar a través de la ventana. Roma es Roma desde acá. Ya que eso también tiene que ver con lo que acaban de decir, ¿no? Pero está claro cuál es el objetivo de ustedes como investigación. Yo creo que ahora se ha derivado la charla y estamos hablando de temas que no son directamente de la investigación y abren otros campos. Yo creo que esto es lo que tiene de bueno. Nos pasa cada vez que hablamos con Juan, che, tenemos que, bueno, hay otra cosa nueva, hay que pensar, hay que mirar, hay que buscar. Los dejo porque ya me cansé. Bueno, muy bien. Hay una última pregunta para los investigadores. ¿Cómo les resultó a los investigadores la utilización de herramientas de investigación y representación exclusivamente digitales y precisas en relación a problemáticas surgidas tanto en los marcadores Silva-Penn como en colores mutantes en el tiempo en las obras de Clorindo? Felicitaciones a la cátedra por tan inmenso trabajo. Bueno, una felicitación que desde la Fundación adherimos también. Si quieren contesto yo, dale. No sé, como quieran. No, el tema de, siento como que las herramientas, como que hicieron que, siento como que fueron parte como del proceso de investigación, o sea, como fuimos como, a medida que realizamos la investigación, fuimos también como viendo cuáles eran las mejores herramientas para lo que queríamos analizar, como hay cosas que justamente, como decían, el tema de los marcadores, o cosas como, bueno, quizás no surgió de esa manera, pero para el análisis de la forma en la que estábamos realizándolo, por lo menos en nuestro caso, como que nos ayudaba a poder... Ay, veo todo congelado, no sé si se me está escuchando o no. Sí, se te escucha. Ok. Sí, también fuimos construyendo ese método y esas herramientas. Como no fue algo que obtuvimos desde un principio, o que supimos, bueno, vamos a querer trabajar con estas herramientas o con este método, sino que lo fuimos construyendo a lo largo de la investigación. Y sí, resultó súper potente y como de mucha ayuda las herramientas digitales, ¿no? Nos basamos casi exclusivamente en eso. Sí, en eso yo quisiera aclarar que toda la investigación, que es bastante más amplia y que creo que vamos a tener la oportunidad de tener otra reunión para presentar otro encuadre con otras agendas también, está pensada con bastante autonomía. Quiero decir, cuando digo autonomía, quiero decir con la idea de que hay que ser muy fieles a tratar de observar con la mayor atención posible a las obras y a los documentos que tenemos para estudiar a las obras, pero que no nos cabe ni somos capaces de encarnar la tarea de interpretar a Clorindo, ¿no? o de reproducir de alguna manera por qué hizo lo que hizo o cómo lo hacía. De hecho, todo lo que estamos describiendo no es cómo lo hacía, sino qué encontramos nosotros que está cifrado en la forma de las obras, ¿no? Es un análisis en ese sentido bastante material, y en eso las herramientas tratan de ser tan precisas como podemos, ¿no? Como seamos capaces de hacer, y por eso también se vuelve tan importante como tener documentos originales, redibujar y hacer un poco todo el arco que supone la investigación. Hay un trabajo muy lindo hecho por Lucía Solari, que es el mapa con todas las localizaciones de todas las casas en sus parcelas, y es muy interesante saber que ese trabajo lo hizo solamente porque, como estábamos tratando de entender cómo se percibían las formas y cómo se armaba la relación entre estas geometrías que describía muy bien Oski y los modos de observar las casas, si no hacíamos esa reconstrucción de las plantas de conjunto con medidas precisas, entendiendo dónde estaba la calle, cuál era el tamaño de la parcela, etc., era demasiado vago. Entonces había que construir una fuente para poder hacer una investigación que todavía no hicimos. O sea, pero era el paso necesario para poder seguir estudiando, ¿no? Bueno, muy bien. Esas eran todas las preguntas.
invito a Juan a decir algunas palabras finales. No, agradezco muchísimo a Roberto y a todo el equipo y excelente la presentación. Ya habíamos visto algunas cosas, pero toda la presentación me parece excelente y podemos seguirla en la próxima. Muchas gracias por haber acompañado en este inicio, ¿no?